Dar inicio. Ok, significa que los cinco, de los cinco que quedaron pendientes por exponer, ya para finalizar el día de hoy, los temas asignados, tres, a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, efectivamente son cinco. Me enviaron tarea, cuatro de ellos. Cuatro de ellos. Significa que si hoy no exponen, aunque me hayan enviado trabajo, ahí a la plataforma tienen cero. Y eso de que tienen la gran ventaja de que van a perder pocos puntos en el sentido de que el trabajo me lo pusieron ahí para 5 puntos. No sé si fui yo la que me equivoqué en el puntaje porque para las exposiciones yo les iba a asignar el puntaje de 10, o sea, el valor de 10 a las exposiciones por el esfuerzo, porque de previo, pues yo sé que muchos investigaron, hicieron sus presentaciones, ya hicieron su exposición correspondiente. Entonces, para poder valorar el esfuerzo, les iba a dar, que yo no acostumbro, ustedes saben de que yo todos los trabajos sean sencillos o sean bastante complejos, siempre les he dado el puntaje de 5 por el aspecto que ya les he explicado más de una vez, de que siempre para mí es un poco más sano porque les da chance de recuperarse para siguientes trabajos, futuros trabajos, cuando por cualquier razón ustedes salen mal en los trabajos que entregan o simplemente no les dio tiempo de subir el trabajo o simplemente se les escapó, se les olvidó, qué sé yo, puede ser múltiples causas, ¿verdad? Por la cual no suben las tareas a la plataforma en el periodo, en el tiempo correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si pierden esos 5 puntos, pues pueden reponerse en el siguiente trabajito. Pero esta vez para las exposiciones, sí, para las exposiciones yo quería asignarles mayor puntaje, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya apenas están ustedes dos conectaditas, ya ustedes hicieron sus exposiciones, porque ya tengo aquí el control de quienes los habían hecho. Esperemos que en el transcurso, por ejemplo, Alex Juan Diego, que ya me envió trabajo, logre conectarse porque él no ha expuesto su tema. José Enoch también envió tema y no se ha conectado a las clases, no ha expuesto. Tenemos a Carla también. Carla ya envió trabajo y no ha expuesto, y Jensi. Son las personas, perdón, que ya enviaron trabajo y no han expuesto. La única que no me envió trabajo pero sí me pidió ingresar porque en el último encuentro yo me había comentado que Lesnali, no sé si es ella, Lesnali. De hecho, profe, estuve hablando con Lesnali y ella me comentó de que se iba a salir, pero de que ella estuvo hablando con la mamá y que la mamá le dijo de que no lo hiciera y que se va a poner al día con todas las clases. Sí, ella me escribió igual de así es, ella de manera privada me escribió y como ella se había salido del grupo me pidió ingresarla porque cuando ella se dio cuenta que la asignatura estaba virtual decidió continuar porque sí tenía contemplado de un inicio retirarse si las clases continuaban presencial. Entonces me dijo no, sí, de hecho la tenemos presencial. Así es. Entonces yo lo único que le dije que estaba bien, que la iba a ingresar y lo único que se pusiera al día con su trabajo y con su exposición, que era lo que tenían asignados ahí en plataforma. Entonces esperé y yo le dije, todavía tienes chance de enviarlo porque todavía estaba habilitada la plataforma, pero me quedé esperando realmente que enviara su trabajito y bueno, y no lo envió y tampoco se nos ha conectado en virtud de ello. No sé si la idea de ella es llevar la clase virtual pero sin sesiones sincrónicas. Eso se puede hacer cuando los grupos están bimodales, cuando hay cantidad de alumnos presenciales y cantidad de alumnos virtuales, que ahí sí no tenemos sesión sincrónica. Pero recuerden, y como ella debe de tener conocimiento también, que al pasarse el grupo 100% virtual, necesariamente pues programamos las sesiones sincrónicas para podernos retroalimentar y aclarar puntos de las asignaciones o algún punto que no les quedó claro del material que tienen ustedes ahí en plataforma. Entonces, esa es la finalidad, para podernos, digamos, comunicar e instruir sobre cada tema. Voy a poner la asistencia de Yarince, que ya se nos conectó Yarince. Entonces, apenas tenemos 3. Entonces, bueno,
En tanto se conecta, los que faltan exponer, que ya hasta el día de hoy tenemos para ello, recuerden que ya la próxima semana es el, digamos, último encuentro previo al segundo corte evaluativo que lo tenemos en la sesión 10. Entonces ya la próxima semana básicamente finalizamos con los temas que se van a evaluar y poder instruir, porque casualmente después de esta sesión voy a elaborar ya su examen para poderlos enviar a la coordinación y que soporte técnico ya los suba, lo grabe y quede listo ya para solamente que ustedes lo resuelvan. Y yo sé que ustedes lo van a hacer de manera atinada, como siempre. Los resultados en su mayoría fueron buenos. Prácticamente el problema que hubo de los estudiantes que me salieron bajitos fue porque no me cumplieron con alguna de las asignaciones o las tareas. Como en el caso de ustedes, recuerden que lo que van acumulando es poco, por lo que son los primeros cortes de básicamente de 10 puntos más su asistencia, ahí tienen los 15 puntos. Entonces, el no entregarme una tarea, ya eso implica afectación para ustedes. Pero las personas que lograron, que las dejaron, perdón, fueron simplemente por diferencia de un punto, tal vez. Entonces fue mínimo. Yo tengo la confianza de que ya para este segundo corte, pues nadie se nos quede. Esa es la meta. Y bueno, por eso asignamos esta parte de la exposición para efectos. Yo creo que tienen nada más una de selección para esta, a ver, déjenme revisar para este encuentro ya. Vamos a ver si es que lo tenemos. Por ejemplo, déjenme revisar, no sé si ustedes ya revisaron. El problema es que yo tenía uno de selección múltiple, pero resulta que no sé qué pasó por acá, que hubo un error de que me lo pusieron en la parte de lecciones, no está en las carpetas tarea, y eso es lo que quiero ver si sucede lo mismo con ustedes, de que me les hayan habilitado la tarea en esa carpeta porque no se logra identificar en las carpetas tarea. Dios quiera que al momento de calificarlos aparezca, ¿verdad? Dentro de la plataforma de Chamilo, y ahí se les pueda calificar sin problema. Entonces no se les mira en la carpeta tarea la asignación. Déjenme ver si en la parte del material que tenemos de lectura, si tenemos esta asignación. Déjenme verificar para ver si se les incluyó a ustedes, porque este inconveniente también lo tuve con el sabatino. Entonces quiero ver si se les incluyó en este encuentro 8 a ustedes dentro del material. Entonces, a ver, ya estoy revisando acá y a ustedes, si se le incluyó el ejercicio en sesión 8 como un ejercicio, sí se le puso el valor de 5 puntos que tenemos ahí, pero bueno, voy a tener que consultar porque tienen ustedes ese ejercicio, no lo tienen en carpeta tarea, lo tienen en la misma de lecciones. Al final ustedes tienen el ejercicio de esta sesión 8, tiene un valor de 5 puntos, son 5 preguntas de selección múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que previo a que ustedes hagan esta prueba, tienen que haber leído todo el material para que puedan, digamos, seleccionar la respuesta correcta sin error, ¿ok? Porque ahí son de 5 puntos, pero bueno, tendría que revisar si después en el consolidado se logra visualizar, que esa es la idea. ¿Ok? Para los que están ahí, de todas maneras, ya saben que tienen esa sesión. Traten de que no se les pase en la semana para que ustedes puedan hacer su ejercicio, porque recuerden que tienen un periodo que expira. Bueno, aquí en este caso, a ver, expira el 16 de noviembre a la medianoche prácticamente. Entonces tomen en cuenta porque lo tienen en esta carpeta. No se confíen porque no aparece en tarea. Si ustedes entran directamente a tareas, no les va a aparecer. Se van a lecciones y ahí tienen el ejercicio, ahí tienen la fecha de vencimiento y tienen el puntaje. Entonces, les hago saber para que no se les olvide, porque muchos no revisan material, sino hasta que van al examen comienzan a revisar y a buscar las posibles respuestas de lo que se les pregunta en el examen. Entonces, les recomiendo para que estén al tanto de la fecha, tienen toda la semana para poder hacer esa prueba de 5 puntos.
y ya con eso finalizamos, creo, el acumulado, y ya para la próxima semana no tendrían ustedes ninguna clase práctica porque básicamente ya tienen los 10 puntos más lo de la asistencia, los que se han estado conectando, ahí tienen los 15 puntos y el examen que ya ustedes saben que tiene el valor de 15 para acumular digamos, los otros 30 puntos para ir sumando un 60% ya de la nota que ustedes van acumulando en el cuatrimestre. No sé si tienen alguna pregunta antes de que comencemos a desarrollar un poco entonces y a revisar el material que tenemos en esta sesión 8, porque y ahí los interesados no se conectaron, que son los 5 alumnos pendientes de exponer, entonces no nos vamos a atrasar por eso, nosotros vamos a ir avanzando en el contenido, cada quien ya es mayor de edad y ya asumen sus responsabilidades de lo que hacen o de lo que dejan de hacer, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes tienen algún tipo de duda, algún tipo de consulta que tengan que hacer respecto a esto. A ver, díganme. A ver, preguntas, chicos. No tenemos ninguno. Ok. A ver, están conectaditos, ¿verdad? O es que me conectaron y después se me fueron a hacer otras cosas. A ver. Yo estoy acá. Ah, ok, perfecto. Es que como no recibí ahí respuesta, bueno, ahí tenemos a Ivú, que también se nos está conectando Ivú. A ver, voy a ir poniendo porque como esta asistencia es la que cuenta para el segundo corte, no quiero afectar absolutamente a nadie y Dios quiera y tengo confianza que para los que salieron bajito en el primero, se me logre levantar en este segundo corte. Ok, entonces, voy a compartir pantalla entonces para que miremos un poco sobre, digamos, lo que tenemos para el día de hoy en cuanto a la parte, me imagino que ahí lo visualizan, ¿no visualizan? ¿Logran ver la presentación? Sí, profe, ahí se mira. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hablar un poco es sobre la historia del Estado de Nicaragua. Este es un tema que es bastante amplio porque lo tuve que distribuir en 2 o 3 encuentros para poder abordar toda la temática que está dentro del mismo, si bien es cierto, como lo dice el tema general, historia del Estado de Nicaragua. Entonces ustedes pueden revisar que dentro del mismo habla bastante sobre digamos, los hechos históricos que se dieron a nivel no solo de Nicaragua, sino a nivel centroamericano, para poder declarar República Nicaragua y todos los cambios que se dieron sociopolíticos a nivel pues, de Nicaragua. Entonces aquí el contenido a desarrollarse es lo correspondiente a la División Política Administrativa de Nicaragua, las características físicas del territorio, población e identidad nacional, la clasificación étnica y la población nacional e identidad nacional. En este particular, pues vamos a ver si nos da el chance de poder abordar todo lo que está relacionado a esta parte de los subtemas en esta sesión, porque pues a veces se nos va bastante el tiempo a hablar. Entonces yo solamente voy a hacer algunos, digamos, menciones sobre hechos que se dieron. Ya de todas formas ustedes tienen la grabación en su video explicativo sobre este tema, entonces no me voy a extender mucho hablando o deteniéndome tanto en cada diapositiva, porque más o menos son como 17 o 16 las que puedo visualizar que tenemos ahí. Entonces nos llevaríamos más de 1 hora hablando de ello. Entonces vamos a hacer nada más un pequeño resumen sobre lo que tenemos en cada presentación para poder refrescar para los que ya leyeron y para los que no han leído todavía el tema, pues por lo menos para tener esos conocimientos generales que algunos aspectos ya los hemos hablado en sesiones anteriores en la parte de la discusión de grupo que hemos tenido. Entonces, hablar un poco sobre el antecedente de surgimiento del Estado de Nicaragua es un hecho que se dio, como todos sabemos, desde el periodo colonial. Nicaragua formó parte de la Capitanía General de Guatemala durante ese periodo. Nicaragua fue una principal vía de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico, creo que hasta por hoy todavía lo tenemos, ya que en ese entonces, remontándonos, tenía un sistema de transporte
que era lacustre, que facilitaba efectivamente el movimiento de tanto de materiales, tanto de mercancías como de personas a regiones aledañas o países vecinos. Entonces, hoy por hoy tenemos siempre ese canal. Nos destacamos por ser, digamos, el ombligo a nivel centroamericano en materia de importaciones o exportaciones, tanto de productos como de personas. También la parte de la afluencia de personas que van, digamos, de un país a otro, necesariamente siempre tienen que pasar por Nicaragua. En ese momento, el Realejo en particular era uno de los puertos principales en el Pacífico, donde se construyeron gran parte de los galeones entre Manila, en el caso específico de Acapulco o México. ¿Por qué? Porque esto se da en el siglo XVI al siglo XIX, cuando sirve como uno de los puentes principales en cuanto al comercio de esclavos específicamente en ese entonces. Por eso yo les hacía referencia del tráfico de personas para las colonias del Pacífico como Perú, como Ecuador, como Colombia, etcétera, y fue un punto de concentración de las riquezas que se obtuvieron por medio del comercio, digamos, bimetálico, que quiere decir la plata para China por medio de Manila y otros oros para España. Esta gran parte del movimiento se dio que necesariamente tenían el paso por Nicaragua, ya que era más fácil y estaba mejor protegido para ellos. Aún así, Nicaragua fue atacada por diferentes estados, por diferentes naciones en ese entonces, en el cual se destaca dentro del mismo Inglaterra, en particular, que se dio esto como en el siglo XVII. Pues los ingleses establecieron en la costa de Mosquitia, así llamada en ese entonces la parte de los habitantes de los indígenas mosquitos, con lo que los ingleses pues se mantuvieron de cierta manera en un buen, digamos, buenas relaciones, por decir así, pero sus intenciones ya sabíamos cuáles eran. Entonces ahí se crearon esos nuevos habitantes hasta finales del siglo XVIII, en el cual se dio ya otra serie de acontecimientos en la cual, por ejemplo, a inicios del siglo XIX, que se da la evolución del Estado Nacional de Nicaragua, la que dio pues como una de las primeras causas a los hechos que llevaron al surgimiento del proceso de emancipación de España a principios de este mismo siglo que estamos haciendo referencia. Cuando ya hablamos de la independencia, era lo que tenemos de cierta manera aquí, de Centroamérica. Podemos hacer referencia que México igual tuvo un papel o jugó un papel trascendental durante todo este proceso por el plan de Iguala, en el sentido que provocaron muchas agitaciones a las provincias que habían pertenecido al Reino de Guatemala, y que en el marco constitucional de Cádiz ya se había, digamos, dejado una sola unidad política, Chiapas, Guatemala, con El Salvador, tenemos Honduras, tenemos la provincia de Nicaragua y también tenemos Costa Rica. Entonces, en esto, con la total indiferencia de las clases populares, los grandes terratenientes y la jerarquía católica, porque aquí jugó un papel, un rol súper importante, como se ha dado en todos los movimientos políticos y sociales en Nicaragua y en el resto de países, pero hablemos específicamente de Nicaragua. La iglesia igual siempre ha tenido un papel trascendental en este entonces. Igual no se dejó notar, ya que había, digamos, defendido grandes grupos que para ellos, pues, crear un grupo proindependentista en el cual, pues, fue encabezado por Pedro Molina, José María Castilla y Manuel Morfufar en ese entonces, y José Francisco Barrundia. Este grupo, digamos, de partidarios estaba a la expectativa de poder crear un diario llamado en aquel entonces, o se le denominó el amigo de la patria, y lo encabezaba José Cecilio del Valle. Esto se dio más o menos en 1820, en la cual ellos fueron un mecanismo para poder expresar su sentir y su pensar en cuanto a todos los movimientos políticos que se estaban dando en ese entonces. Entonces perteneció básicamente esto y tenía su sede en la parte del Reino de Guatemala, y se adhirieron a este plan México, pues, y otros países. Ya para 1822, pues se da la Diputación de las Provincias de Nicaragua y Costa Rica, reunidas en León. Se proclamó la independencia absoluta de España y la anexión de México, aunque no todos los pueblos apoyaron dicha independencia. Es importante recalcar esto,
¿Por qué? Porque los partidos de Granada y Costa Rica se separaron de la provincia y constituyeron una junta gobernativa separada con sus propias autoridades que tenían su base específicamente en León. Y pues ellos crearon efectivamente, y es lo que originó, por decirlo así, el estallido de una nueva guerra civil, cuando León efectivamente atacó Granada, que ya sabemos nosotros también parte de nuestra historia, que ellos peleaban la parte de lo que era, uno, inicialmente las partes de territorio, ellos querían efectivamente pelear riqueza, pero posteriormente a eso, que lo vamos a ver más adelante en otros datos históricos, pues querían ser capital de Nicaragua en su momento. Entonces, aquí sin éxito se dio en virtud de toda esta guerra civil en las Provincias Unidas de Centroamérica. Entonces, para ello, importante, ya hace referencia lo que surge ya para 1821-1823, que efectivamente ya el general mexicano Antonio López de Santa Anna emprendió de cierta manera una campaña militar en la cual, digamos, logró ingresar y declarar de cierta manera la guerra para los partidos de la independencia, que formaron, digamos, una organización de un congreso de 5 provincias en ese entonces del reino, esto específicamente con sede en Guatemala, y esto pues provocó una serie también de acontecimientos y movimientos políticos. Aquí el Congreso se reunió en la ciudad de Guatemala en 1823, y es aquí cuando se proclama que las provincias representadas en la Asamblea eran libres e independientes básicamente de la antigua España, recalcando básicamente México y cualquier otra provincia. Entonces aquí nace de cierta manera las Provincias Unidas de Centroamérica como un nuevo estado, básicamente porque estaba compuesto por la unión de 5 provincias básicas o necesarias. Aquí resalta Nicaragua, resalta Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica como parte de la unión. Y bueno, y esto se da que en noviembre de ese mismo año se establece la primera constitución política en Nicaragua, que declara la soberanía de la nueva nación bajo esta unión, y se establece un régimen parlamentario según la constitución de ese entonces. El poder, digamos, ejecutivo correspondía a una supremacía de director o un supremo director, cuyo mandato nada más iba a durar 2 años. Entonces eso es lo que se contempló en esta constitución. Podemos hacer referencia que posterior a esta se da lo que es el periodo de directorio de los 15 años, estamos hablando entre el periodo de 1838 a 1853. Aquí básicamente se denominaron en la historia nicaragüense por el motivo de que este periodo de directorio, que no estuvo marcado por el caos político y social que imponía las rivalidades de los leoneses y granadinos, que propició de cierta manera la invasión del país de otras tropas procedentes de El Salvador y Honduras, que se dio entre 1844 a 1845, todos esos movimientos militares bajo el mando del salvadoreño Francisco Malespín, que de cierta manera saqueó la ciudad de León en 1852, siendo senador director del Estado. Fulgencio Vega apoyó efectivamente al general Fruto Chamorro como la parte de capital, que se fijó de manera definitiva en Managua. Ya en ese entonces se declara como capital de Nicaragua con el propósito de poner fin a las rivalidades existentes entre León y Granada, aunque pues, las decisiones no se hicieron efectivas sino hasta en 1858, que la separación de la federación, básicamente en 1838, que llevó a Nicaragua a llamarse por primera vez Estado de Nicaragua, se dio específicamente en este momento crucial de la historia dentro de nuestra constitución política, y que pertenecía a un medio de pacto a la Federación Centroamericana. Entonces esto se hizo de notar en este entonces, durante este periodo. ¿Qué podemos hacer referencia en cuanto a 1858? Pues que se aprueba la nueva constituyente, pero no entra en vigencia por confrontamientos que se dieron entre Máximo Jerez y Fruto Chamorro, originando otra guerra civil que con intervención
de otros filibusteros, ya todos conocemos, y ahí se los hice resaltar, como William Walker, efectivamente se autoproclamó presidente de Nicaragua y se aprovechó efectivamente de las pugnas existentes en este entonces, de los, digamos, desacuerdos y los conflictos internos que existían como país. Hablando un poco sobre la parte del protectorado británico en la Mosquitia, que esto se da, como lo presento en la diapositiva, en el año de 1841, que se da la parte de la superintendencia de Belice, acompañado efectivamente por por el monarca Mosquitio, que desembocaron en San Juan del Norte. Efectivamente, aquí en septiembre de ese mismo año, el embajador inglés hace saber al gobierno de Nicaragua que el reino de Mosquitia es un un protectorado británico, básicamente, que este efectivamente estaba a cargo, cuyos límites se extendían desde Honduras hasta la desembocadura del río San Juan, en lo cual detrás de esta decisión y la creación de este reino, que es llamada la Costa de las Mosquitias, estaba la posibilidad básicamente de la construcción de un canal interoceánico entre Nicaragua y Panamá. Entonces, la intención, muchachos, siempre ha existido entre los diferentes estados, no solamente hoy a nivel centroamericano, porque ya hemos visto, claro, en los hechos recientes que han habido interés de otros estados que no precisamente es centroamericano, de crear los canales correspondientes para poder facilitar el tráfico, que por una u otra causa los proyectos han quedado así en virtud de que han habido, digamos, desaprobaciones de grupos sociales o algunos estados en particular que no han querido sumarse al proyecto de los canales, pero esto ha sido como parte de la historia. Desde entonces ya efectivamente se estaba dando la parte del interés de crear estos canales, porque con ellos se daba la parte de la posibilidad de, digamos, como lugares idóneos, la construcción de este canal, digamos, entre los dos océanos, que ya en 1835, si no me equivoco, los Estados Unidos ya habían comenzado sus movimientos para la construcción de un canal por Panamá, efectivamente, y por lo que Inglaterra solo tenía la posibilidad de hacerlo por la vía de Nicaragua. Entonces, para ello se aprovecharían del tramo navegable entre el río San Juan, que tenía su desembocadura y llegaba hasta el lago de Nicaragua. San Juan del Norte queda incorporada al reino de la Mosquitia y pasó a denominarse Greytown. No sé si lo menciono de forma correcta. Bueno, ya como les digo, aquí los bilingües siempre les digo, son ustedes los que están a la cabeza del idioma, entonces esperemos que lo haya dicho de forma correcta, si no, pues ustedes me corrigen. ¿Okay? Entonces, hablando un poco de la República, efectivamente ya en 1854, pues Nicaragua se construye como una república a partir de este año y se instituyó básicamente la presidencia por un periodo de 4 años. Aquí se destaca como primer presidente Fruto Chamorro, porque este asumió efectivamente el cargo en ese mismo año, pero sí se da un nuevo estallido de una guerra civil entre conservadores básicamente y liberales, por lo cual la nueva constitución no llegó efectivamente digamos, a aprobarse, entra en vigor y se da una guerra nacional en Nicaragua que articuló principalmente la guerra nacional. Esto el 17 de octubre se llegaron efectivamente a entrar al territorio nicaragüense tropas contratadas por Baden-Powell al pueblo de San Juan del Sur y se dirigieron a la conquista a San Carlos, que todos sabemos parte de esa travesía que se dio. Fueron repelidos y se vieron obligados a volver a retroceder, pero poco después se dio un nuevo, digamos, altercado social en el cual pues ya se dio a vías marítimas los enfrentamientos, pero bueno, al final podemos resaltar que ya en 1858, si no me equivoco, se firma con Costa Rica el llamado Tratado Cañas-Jerez como una solución a las crecientes y continuas tensiones limítrofes y conflictos que se daban por territorios entre ambos países, y ese mismo año
es cuando se promulga una tercera constitución en Nicaragua, que fue la vigente durante las 3 décadas siguientes, que es el periodo de la historia política conocido como Primera República Conservadora o 30 años conservadores, que ya también todos conocemos. Con 35 años de vigencia es hasta hoy el periodo de vida democrática más duradera en la historia de Nicaragua, como Primera República Conservadora, que es lo que tenemos también como parte de los datos históricos. En cuanto a la presidencia que se da, efectivamente es importante hacer referencia que esto se da en virtud de la reincorporación de la mosquitia, porque ya en 1860 Inglaterra, reconocía los derechos de Nicaragua sobre la mosquitia, pero aún así se reservaba algunos privilegios que habían sido tomados, como es introducir el tratado firmado entre ambos países como parte de la mosquitia que dejó el reino, de que dejó de ser un reino y pasa a ser una digamos, reserva, cuya autoridad máxima era el jefe de la etnia miskita, que es como parte de las características del cargo de jefatura que se traspasaba por herencias en ese entonces Inglaterra apoyada por Austria, que actuaba como árbitro en ese entonces, y en 1888 básicamente Nicaragua no podía mantener fuerzas policiales ni militares en el territorio de la Mosquitia, y cuando es en 1894 básicamente Nicaragua entra a una corta guerra con Honduras, y en el marco de ese conflicto se desplazan tropas a Bluefield, y la presencia de los soldados nicaragüenses hace que se dé un nuevo, digamos, movimiento entre la población, y el general Rigoberto Cabezas Figueroa es quien comanda las tropas y decide tomar efectivamente las plazas, desconoce la autoridad del jefe Mosco y declara pues, ley, según la ley, ¿verdad?, de ese entonces, la ley marcial, que es la que se dio y se impuso en 1894. Entonces los ingleses respondían nada más a través de la desembocadura de las tropas del navío Cleopatra, en ese entonces denominado, que lo hacía a través de los canales, y llegaron pues al final a un acuerdo entre autoridades provinciales con representación mosquitia e inglesa para poder, digamos, eliminar los enfrentamientos que habían en ese entonces. Ya posterior a esto se dan pues otros acontecimientos. Efectivamente, en el anterior que hablábamos de Adolfo Díaz, es porque ya en 1911 que los Estados Unidos reconocen el nuevo gobierno de Nicaragua, entonces Estrada Morales firmó con los Estados Unidos los pactos de Dawson, que por Thomas Dawson, enviado por el gobierno estadounidense, y convocó las elecciones para formar una asamblea constituyente, que elaboró una nueva constitución en Nicaragua. Entre otros, se incluyó en esa constitución de 1911 la imposición de la religión católica para los nicaragüenses como la religión oficial de todo, pero a instancias digamos, de Emiliano Chamorro, poco después Estrada Morales se ve obligado a renunciar, y es cuando Adolfo Díaz toma la presidencia de Nicaragua. En la parte que tenemos aquí en la presentación, que se da todo lo que es el movimiento de Sandino, efectivamente sabemos de que Augusto Nicolás Calderón Sandino se da entonces, digamos, digamos, como parte de hechos históricos, que con 31 años que tenía de edad, vuelve a pasar 5 años trabajando a través de mecanismos diversos en México, Honduras, Guatemala, para poder, digamos, establecer en Nicaragua una insurrección liberal, digamos, de esa casa. Forma efectivamente una fuerza armada que se suma a las fuerzas liberales para poder sumar fuerzas y esfuerzos. En Puerto Cabezas, la intervención de las tropas estadounidenses habían logrado, digamos, un desarme total de los liberales. Los Estados Unidos arrojaron prácticamente las armas enviadas por los mexicanos, pero es importante hacer referencia bueno, que al hacer esto y poder, digamos, arrojar las armas al mar, cuando llega Sandino se encuentra de que no habían armas en absolutos en el territorio y estaban al fondo de la bahía, por tanto requirió de la ayuda
para poder encontrar y poder formar, ¿verdad? El grupo armado para poder cumplir. Entonces es cuando logra recuperar, digamos, como 30 fusiles y 6.000 cartuchos para poder, digamos, hablar en ese entonces con Moncada en la ciudad de Pinzapolca, y se dirige una nueva base. Ahí se organizan en Segovia, la cual comienzan a prepararse para poder, digamos, a través de los jóvenes políticos que dieron origen al partido, y poder efectivamente hacer frente, y el que origina pues otra guerra en Nicaragua. Entonces ya en 1961 es cuando ya se comienza un poquito a hablar sobre la creación del partido de Frente Sandinista de Liberación Nacional, efectivamente encabezada por jóvenes precursores idealistas en ese entonces, el cual estaba dirigido, y se destacan básicamente Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, dentro de esto, y tenemos también a Silvio Mayorga, quienes pues efectivamente, inspirados por el idealismo de Sandino, pues ellos crearon este partido político. Entonces los diferentes gobiernos de Somoza contaban con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, y lo que era el Frente Sandinista emprende, digamos, la lucha de guerrilleras para poder, digamos, no solamente tener o ganar terreno en la parte rural, sino también en la parte urbana. La idea era derrotar lógicamente al gobierno nicaragüense, y estas son conocidas como las jornadas de Pancasán y la guerrilla de Raití-Bocay, que también fueron parte de nuestra historia, lo estudiamos desde primaria, todavía en secundaria, y bueno, pues estamos refrescando conocimientos históricos también ahorita en esta parte de las etapas de ustedes. Entonces, es muy importante siempre hacer referencia a estos datos, porque esto marcó considerablemente a Nicaragua, porque digamos que aquí se da la acumulación de fuerzas, aunque inclusive durante estos años se dieron choques con la Guardia Nacional, pero sí se vino fortaleciendo un poco más el grupo, digamos, del Frente Sandinista, y podemos hacer referencia, pues que eso marcó la historia para poder aperturar de cierta manera una economía libre de mercado que ya se da posteriormente, ya hablando un poco y dejando todos estos datos históricos que se dio, porque el tema general lo dispone, y poder hablar un poco sobre una economía de libre mercado. Entonces el gobierno, podemos hacer referencia de que esto se despunta, ya sea de forma negativa o de forma positiva, que ya lo vamos a ver en el segundo tiempo, porque ya dentro de poco se nos corta el primer tiempo, hablar un poco de cuándo se da el surgimiento de una economía de libre mercado. Resalta mucho el tiempo del gobierno de la presidenta Barrios de Chamorro, quien propuso efectivamente impulsar una estructura de ámbito económico, como ustedes lo pueden ver ahí, y esto para poder establecer una economía mixta y planificada con régimen sandinista por una economía de libre mercado. ¿Qué tan bueno o qué tan atinada fue la decisión? Efectivamente, esto sirvió o abonó al crecimiento o no de los